Gracias, Jamie, gracias por la información. Me da mucho gusto el poder hablar con usted y especialmente con nuestro invitado, porque hay temas de lo más delicados. Está conmigo el doctor Danilo Arita, médico forense, a quien le doy la cordial bienvenida a su casa, y es un gusto el poder hablar con él en relación a este tema. ¿Es legal mover los restos de un difunto? De eso hablamos, y le comentaba al doctor Arita. Doctor, empecemos por el principio. Amigos que viven fuera del país, regresaron a Guatemala después de un tiempo, pero querían ir a enflorar, como decimos los guatemaltecos, a un ser querido. Cuando llegaron al cementerio público, resulta que en el lugar donde ellos normalmente enfloraban a la persona, ya había otra lápida. Eso sí. Es muy común, ¿no? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay un reglamento de cementerios que es general, que atañe, digamos, a todos los cementerios, pero cada cementerio en particular tiene sus reglamentos y sus propias normas. ¿Podemos hacer un alto ahí? ¿Quién administra los cementerios en general? Bueno, los cementerios, según el Código de Salud, deberían de ser administrados por el Ministerio de Salud Pública y sí, por las municipalidades. En Guatemala, en el municipio de la ciudad capital de Guatemala, los cementerios públicos están a cargo del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social. No? Y los privados, las municipalidades delegan en personas o en entidades esa administración. Perfecto. En los demás municipios son las municipalidades quienes tienen a cargo esos cementerios principalmente públicos. No hay un reglamento unificado. Cada entidad, cada cementerio tiene sus reglas. Así es. Cada cementerio, tanto público como privado, crea un reglamento de su cementerio. Hay un reglamento en general, ¿verdad?, que es del año 71, es un poquito antiguo, y ahí ellos estipulan que cada cementerio es libre de poner sus reglas y sus normas. Pues en el caso que me comentas, ciertos cementerios, principalmente públicos, por cuestiones de espacio, lo que hacen es, después de cierto tiempo que no tienen contacto con los familiares de los difuntos, y pasado cierto tiempo, entonces ellos pueden proceder, porque está dentro de la ley, extraer esos restos e irlos a dejar a un lugar especial, digamos, y dejar ese nicho o ese lugar disponible para otro cadáver. En el caso de ellos, hasta tenían un recibo que hacía aproximadamente 3 años habían pagado el importe de los 7 años para evitar algún tipo de situaciones como esta. ¿A quién corresponde la responsabilidad en este caso, doctor? Al administrador del hospital, del cementerio. Son ellos pues los responsables, y la ley lo dice, tanto el reglamento de cementerios en general dice que esas exhumaciones que son ordinarias quedan a cargo exclusivamente de la persona o de la entidad que administra el cementerio. ¿En qué casos puede ser movido un cadáver o los restos o lo que queda dentro de una tumba? Aquí vamos a ver dos situaciones. La primera son aquellos cadáveres que pasan entre 4 a 6 años, ¿verdad? Porque va a depender si se entierran en un nicho, si se mete dentro de un nicho que está separado del suelo, o los que están abajo de la tierra. Los que están abajo de la tierra se pueden mover a los 4 años. Y los que están en nicho a los 6. Eso es lo que dicen. Pero generalmente casi todos los cementerios a los 7 años ya pueden ser movidos. Y aquí es a petición del familiar, ¿verdad?, que puede ir al cementerio a solicitar ese movimiento, o por situaciones de espacio, los administradores de los cementerios pueden también limpiar, digamos, o sacar esos restos que han pasado muchos años y colocarlos en otro lugar para tener esos espacios disponibles para los cadáveres recientes. Ahora, el segundo escenario es cuando el cadáver fallece en situación de un hecho criminal o que se tiene que investigar. Estos movimientos antes de los 7 años sí tienen que ser autorizados por un juzgado, el juez. Un juzgado o un juez, pero también el Ministerio de Salud, exactamente. Sí, es cuando le llaman exhumación. Exhumación, para continuar una investigación. Ese es un caso extraordinario, ¿verdad? Así es. Voy a retomar el ejemplo de los amigos. Ellos pagaron, tenían su recibo, ellos estaban al día y movieron a su ser querido, pero nunca fueron notificados. ¿La institución tiene la obligación de notificar? Debería, porque ellos cada año, todos los cementerios tienen la obligación de pasar la información al Ministerio de Salud, precisamente con esos datos: nombre, edad, causa de muerte, teléfonos y todo. Entonces, los cementerios tienen que tener ese registro, no solo del fallecido, sino también de los familiares
que obviamente entierran a sus fallecidos. Entonces, es responsabilidad del administrador de ese cementerio que tiene que dar cuenta que por qué fue que lo sacaron. El problema con ello es de que en los cementerios públicos hay unas fosas comunes, donde todos esos restos, que generalmente son óseos, van a parar a un lugar común. El osario. El osario. Y digamos que identificar esos restos ya es imposible. Tarea imposible. Sí, pues sí, ya llevaría un proceso genético impresionante y que creo que en Guatemala todavía no contamos con ese tipo de laboratorios y sería carísimo. Así. El consejo es, si usted tiene a alguien enterrado en un cementerio público, manténgase al día con las cuotas que le toca para que no sea removido su ser querido, ¿no? Precisamente, tener pues un contacto cercano con esas autoridades, ¿verdad? Y dejarles ver o contactos donde puedan pues, comunicar con ellos para que no pasen estas situaciones. Nosotros sabemos que Guatemala principalmente tiene un arraigo con sus fallecidos y pues es algo que hay que respetar totalmente. Sí, bueno, algunos, porque hay otros que los dejan abandonados para siempre. Doctor, aquí me llama mucho la atención, porque esto es cuando están en un nicho llamado público. La pregunta es, si yo tengo un nicho o un panteón privado dentro de una institución pública, ¿realmente es mío o es de la gente o es del Estado? Esta es muy buena pregunta porque hay que ir a ver las políticas que tiene ese cementerio, pero si son familiares, porque si ustedes van al cementerio general, ahí hay muchos nichos Sí. que son de familias. De familias. Entonces, esos espacios deberían de respetarse, definitivamente. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay nichos ahí que están muchos como abandonados, pero como pertenecen a alguna persona, no pueden ser movilizados. Pero ojo con esto, hay que ir a cada cementerio para ver cuáles son esas políticas. Sus normas. Sus normas, claro. Doctor, muchas gracias por venir a nuestro mundo, gracias por acompañarnos. El doctor Arita, especialista médico forense, nos ha acompañado hoy. Nos da mucho gusto que esté aquí en la casa porque siempre aprendemos de él y creo que este tema nos ha servido a todos. Préstele mucha atención porque es una época en la que todo mundo visita cementerios, así que préstele atención a cómo está el estatus de su ser querido en relación a los años que llevan de pago y para que no vaya a ser exhumado o sacado del nicho sin que usted lo autorice. Vamos con más de nuestro mundo, aquí siempre hay más por ver. Gracias, doctor.